Ayer mencionaste que para ser un discípulo uno necesita estar en oración, pero ¿qué es exactamente la oración? La oración es una experiencia de resurrección, un renacimiento, el nacimiento de una nueva visión, una nueva dimensión, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de ser. La oración no es algo que haces, la oración es algo en lo que te conviertes. Es un estado de ser. No tiene nada que ver con las palabras que pronunciáis en los templos, mezquitas, iglesias. Es un diálogo silencioso con la existencia. Es estar en sintonía con el total, con el todo. Para caer en armonía con todo el rociador. La experiencia es tan enorme que es imposible ser exactos al respecto. Todas las definiciones se quedan cortas. Cada definición dice algo al respecto, pero solo algo. Queda mucho por decir. Es indefinible. Y la oración es una experiencia tan vasta que encierra contradicciones. Entonces uno puede decir, la oración es silencio, y tiene razón, toda la razón. Y otro puede decir, la oración es un diálogo, y también tiene razón, porque la oración es un diálogo en el silencio. Ahora bien, el diálogo y el silencio parecen contradictorios. En el diálogo hablas, en el silencio escuchas. En el diálogo te comunicas, en el silencio simplemente estás ahí, no hay nada que decir. ¿Qué se puede decir a Dios? Él sabe todo lo que puedes decir en primer lugar. Puedes inclinarte. Puedes celebrar. Pero aún vuestra reverencia, vuestra celebración, vuestra festividad, vuestro agradecimiento, vuestra gratitud, siguen siendo formas de hablar. Estás tratando de decir algo sin palabras, porque las palabras son muy pequeñas y el corazón realmente quiere decir algo. Entonces es un diálogo, aunque silencioso. Es una comunicación en cierto sentido, porque estás ahí y toda la existencia se vuelve tu amada, toda la existencia se vuelve un tú. Y, sin embargo, no hay un yo ni un tú, ambos desaparecen. Ambos se encuentran y se fusionan en una unidad, un todo orgánico. Así como desaparece la gota de rocío en el océano, tú desapareces. No hay separación entre tú y la existencia, entonces, ¿cómo puede haber un diálogo? Ambas definiciones son verdaderas. Aquellos que dicen que la oración es un diálogo, los cristianos dicen eso, los judíos dicen eso, los hindúes dicen eso, tienen razón. Pero están hablando solo de un fragmento de la enorme experiencia llamada oración. Los budistas dicen, no hay diálogo. El jainismo dice, no hay diálogo, porque no hay un yo ni un tú. Hay un silencio absoluto. Ellos también tienen razón, pero entonces es muy difícil ser exactos en la oración. Tiene que permanecer vago. Tiene que permanecer incomprensible. Solo puedes tener vislumbres de ella, vislumbres fugaces, pero no puedes tener toda la oración en tus manos. No se puede reducir a una simple definición. Así como la ciencia da definiciones, la religión no puede darlas. Le preguntas a la ciencia es exacta. Usted pregunta qué es el agua, y dice H2O. Tan sencillo. Nada queda atrás H2O, todo está dicho, porque el agua es un objeto. Se puede analizar. La oración es subjetividad. No es un objeto que pueda ser analizado. De hecho, no puedes mostrar tu oración a nadie. Y si alguien insiste en que no veo ninguna oración en ti, tampoco puedes probarlo. Es como el amor, menos como el agua, más como el amor. Por eso Jesús dice, Dios es amor. El amor también es indefinible. Recuerda siempre una cosa, hay cosas por debajo de ti y hay cosas por encima de ti. Las cosas que están por debajo de ti, puedes ser exacto sobre ellas. Las cosas que están por encima de ti, no puedes ser exacto sobre ellas. Ellos son más grandes que tú. Cuando la oración existe, no es que la oración exista en ti, al contrario, tú existes en la oración. La oración es más alta que tú. Simplemente vibras en esa enorme dimensión, esa plenitud. Pero se nos ha enseñado, particularmente en este siglo, a ser exactos en todo. Eso ha destruido muchos valores hermosos en la vida, ese deseo constante de ser exacto. Y si no puedes ser exacto acerca de algo, entonces la mente trata de negarlo. No puedes ser exacto acerca de Dios, por lo que la mente dice, entonces Dios no puede ser. No se puede ser exacto sobre el amor, entonces la mente dice, el amor es solo soñar y nada más.
No se puede ser exacto sobre la belleza. Entonces la mente dice, la belleza es solo fantasía. No es una verdad. Pero entonces, ¿qué queda? Entonces el mundo no es más hermoso, ni más amoroso, ni más bueno, porque ya no hay Dios. Entonces el mundo está vacío de significado. No es que el mundo esté vacío de significado, pero tu loco deseo de ser exacto en todo lo ha dejado vacío de significado. El significado es un fenómeno delicado. Es como la fragancia de una flor. No puedes agarrarlo en tus manos, pero está ahí, todavía está ahí, ya sea que puedas agarrarlo o no, ya sea que puedas guardarlo en un depósito seguro o no. Todavía está allí. ¿Cómo puedes definir la música? Si vas a definirlo, lo destruirás. Entonces es solo un arreglo de sonidos, nada más. Es ruido arreglado de tal manera que ya no parece ruidoso. Solo un tipo de ruido relajante. Eso es todo lo que hay en la música. La música es más que las notas, más que la suma total de notas. Si sigues haciéndote esta pregunta una y otra vez. Entonces, ¿qué es la poesía? ¿Solo un cierto arreglo de palabras? No lo es. Es algo que sucede en una cierta disposición de las palabras, pero es más que la cierta disposición de las palabras en sí. No es gramática, no es lenguaje, es algo trascendental. Es provocado por las palabras. Las palabras se utilizan como ocasión para que suceda la poesía. Y exactamente eso es la música. Se utilizan los instrumentos, se utilizan las notas, se utilizan los sonidos, para que suceda ese silencio que es la música. Entre dos sonidos está la música, y entre dos palabras está la poesía, y entre dos líneas está todo lo significativo. Nunca está en las líneas sino siempre entre líneas, y uno tiene que aprender a leer los intervalos, los huecos. Aún así, se pueden decir algunas cosas sobre la oración, pero no serán exactas, por lo que no puedo cumplir tu deseo. La naturaleza misma de la oración lo prohíbe. Y tratar de hacer algo contra su naturaleza es un sacrilegio. Así que lo primero que puedo decir sobre la oración es un sentimiento de inmensa gratitud, un agradecimiento. Estás aquí, en este hermoso mundo, con estos árboles y ríos, montañas y estrellas. En esta tremenda belleza estás palpitando, estás vivo. Esta oportunidad no te la has ganado. Es un regalo. La oración es un agradecimiento por este don de la vida. Solo respirar es una alegría, solo abrir los ojos y ver la vegetación. Solo para escuchar el canto de los pájaros, o el sonido del agua corriendo, o el silencio de la noche y la oscuridad aterciopelada. O el amanecer y la salida del sol. No nos lo hemos ganado. Se nos ha dado, y ni siquiera lo hemos agradecido. Si hay un Dios o no, es irrelevante. El agradecimiento es imprescindible. La gente piensa que si hay un Dios, entonces le daremos las gracias. Te digo todo lo contrario. Si empiezas a agradecer, lo encontrarás. No hay otra manera. Si comienzas a sentirte agradecido, lo encontrarás porque Él sucede solo en esa dimensión de gratitud. Así como no puedes ver con los oídos, y no puedes escuchar con los ojos solo pueden ver, los oídos solo pueden oír, exactamente así, solo la gratitud puede encontrar a Dios, puede sentir a Dios. La gratitud es tu sensibilidad por Dios. La oración es esa sensibilidad. Segunda cosa, la oración es una forma de vivir. No es solo algo que haces temprano en la mañana como un ritual. Si es un ritual, no tiene sentido. Si es un ritual, no te hará religioso, te hará hindú, te hará mahometano, pero no religioso. La oración tiene que ser algo absolutamente informal, del corazón, no un ritual. No es algo que terminas de alguna manera en la mañana, porque tienes que hacerlo y te han enseñado a hacerlo. Se ha convertido en un deber. Si no lo haces, te sientes un poco culpable. De lo contrario, haciéndolo, no sientes ninguna alegría por ello. Cuando no lo haces, solo surge la culpa. Para evitar esa culpa, sigues haciéndolo. Esto no es oración. La oración es una forma de vivir. ¿Qué quiero decir? Un hombre de oración permanece en oración las 24 horas del día. Él duerme en oración. Su sueño es una especie de oración. Se relaja en el sueño como si se estuviera relajando en el regazo de Dios. Cuando se va a dormir, duerme en Dios. Cuando se despierta en
Dios. Abre los ojos y lo primero que le viene al corazón y a su ser es agradecimiento, agradecimiento absoluto. Come a Dios, bebe a Dios. Él camina en Dios. Respira a Dios, respira a Dios. Sus 24 horas son un continuo de oración. Sigue funcionando como música de fondo. Haga lo que haga, eso no hace ninguna diferencia, continúa la oración. Y no estoy diciendo que debas empezar a repetir Ram, Ram, Ram o Alá, Alá, Alá. No es una cuestión de repetición. Si comienzas a repetir Ram y Ram y Ram, entonces será una interferencia en tu vida. Entonces no podrás conducir correctamente en el camino, porque tu mente estará dividida. Entonces no podrá hacer ningún trabajo totalmente. Así que no estoy diciendo que repita nada. No es una cuestión de repetición verbal. Es solo un sentimiento, una presencia. Así como la madre duerme en la noche y su hijo está allí a su lado. Y puede ser la estación de las lluvias, con nubes y truenos en el cielo, pero las nubes y los truenos no la despertarán. Pero si el niño simplemente se inquieta un poco, comienza a llorar, se despertará de inmediato. No fue suficiente el trueno para despertarla a ella, sino a su hijo. Incluso en su sueño, una parte de su ser recuerda al niño. Así es la oración. Vives en el mercado, trabajas, pero en lo más profundo de tu ser sigues inclinándote ante Dios. La oración continúa, la gratitud continúa. A veces surge cuando tienes un momento de silencio. De lo contrario, continúa bajo tierra. Rezar es una forma de vivir, no de tener, sino una forma de pedir. No es obligar, no querer vivir del poder y la posesión, sino implorar que se le permita ser. Pedir es lo opuesto a exigir. Preguntar es arriesgado. Es confiarse al silencio y a la incertidumbre de la existencia. La oración nunca demanda. No hay posibilidad de exigir en la oración porque no podemos reclamar nada. Pero podemos preguntar, como un niño pequeño le pregunta a su madre. No hay demanda en él, está indefenso, es dependiente. Simplemente pregunta. Cuando tiene hambre, llora, eso es la oración. Es la impotencia infantil. Somos tan pequeños y la existencia es tan infinita. Estamos solo por unos momentos aquí, y la existencia siempre ha estado aquí y siempre estará aquí. Somos solo pequeñas olas en este océano infinito. Podemos pedir, pero no podemos exigir. Podemos preguntar porque no somos ajenos a la existencia, no somos extraños. Le pertenecemos. Somos parte de eso. La existencia nos ha poblado. Es el deseo de la existencia que seamos. Podemos preguntar. Pero al pedir, no hay exigencia. Si se cumple, estamos agradecidos. Si no se cumple, estamos agradecidos. Recuérdalo. Esa es la belleza de la oración. Si se cumple, estamos agradecidos, obviamente. Si no se cumple, aún así estamos agradecidos. ¿Por qué estamos agradecidos incluso cuando no se cumple? Porque entonces el hombre que sabe lo que es la oración, que vive la oración, sabe también que a veces pedimos algo que no nos conviene. La existencia sabe mejor. Si es necesario se cumplirá. Si no se necesita, no se cumplirá. He oído, la muñeca de un niño pequeño estaba rota. Mientras lloraba por los pedazos diminutos, le dijo a su hermano, voy a orar a Dios para que junte los pedazos. ¿Esperas que Dios responda a tu oración? Preguntó. Verás que Dios te responderá, predijo. 2 horas después, cuando el hermano regresó, le exigió a la niña. Bueno, ¿ha respondido a Dios? Sí, responde ella, señalando las piezas. Él dijo no. Esta es la oración. Puedes pedir, pero no puedes exigir. Si dice que no, entonces está perfectamente bien. Finalmente, la decisión es de él. Exigir significa que la decisión ya ha sido tomada. Exigir significa que quieres que Dios siga tu voluntad. Pedir simplemente significa, estoy poniendo mi deseo ante ti, pero sigue tu voluntad, hágase tu voluntad, venga tu reino. Estas últimas palabras de Jesús sobre el asno, esto es oración. Un gran poeta, Hugo Osterhuis, dice, nadie puede orar sin palabras, porque nadie existe fuera del lenguaje y todo es diálogo. ¿Ahora lo ves?
Buda dice, la oración es silencio. Y ambos tienen razón. Oosterhuis también tiene razón. Desde cierto punto de vista es cierto. Nadie puede orar sin palabras, porque nadie existe fuera del lenguaje. El lenguaje es para nosotros casi como el océano para los peces. El lenguaje es nuestro océano. Entonces Oosterhuis tiene razón. Y como es poeta, comprende el significado del lenguaje. Solo un poeta entiende el significado del lenguaje, no un lingüista, no un gramático. El gramático conoce solo el cuerpo de la lengua, el poeta conoce su corazón, su alma, su espíritu, su dimensión invisible. Tiene razón, nadie existe fuera del lenguaje y todo es diálogo. Sí, la oración es un diálogo. La parte está hablando con el todo. La parte se dirige al todo. Y tendrás que aprender este diálogo. ¿No ha surgido alguna vez en ti el deseo de hablar con los árboles? Sabiendo perfectamente que no contestarán. ¿No has saludado alguna vez a una rosa en el arbusto? Puede que no lo hayas dicho porque parece tan absurdo, pero ¿no ha surgido el deseo en ti? ¿No has sentido alguna vez hablar con los comienzos? Si no has sentido, entonces has perdido la capacidad de sentir. ¿No has tocado alguna vez una roca con gran amor y pasión? La textura de ella. ¿No habéis sentido alguna vez decir algo a todo lo invisible que os rodea? Eso es oración, eso es diálogo. Y uno tiene que armarse de valor. Sí, uno tiene que ser muy valiente, solo entonces puede suceder la oración. Es muy fácil ir a una iglesia y orar, porque la gente lo acepta. Nadie te llamará loco. De hecho, la gente pensará que eres muy religioso, un buen hombre, un buen cristiano, católico o hindú. La gente te respetará por ello. Pero si empiezas a hablarle a un árbol. Solo mira, puedes hablarle a una cruz en la iglesia, que es madera muerta, no puedes hablarle a un árbol que está vivo. Y si no puedes hablar con un árbol, ¿cómo puedes hablar con la cruz? Empieza a hablar con la existencia, con la naturaleza. Estar un poco loco. A veces sal de tu prisión de la llamada cordura. Te está volviendo loco, esta supuesta cordura. Miles de personas se vuelven locas todos los días. Miles de personas se suicidan en todo el mundo todos los días. Y millones siguen viviendo una vida aburrida y monótona, por ninguna otra razón, solo por una sola razón: no han orado. No han podido hablar con la existencia. No han sido capaces de derramar sus corazones. ¿Sabe por qué el psicoanálisis se ha vuelto tan importante en el mundo moderno? Porque la gente ha olvidado cómo orar. El sacerdote está siendo reemplazado por el psicoanalista por una sola razón: porque la gente vertía su corazón en la naturaleza. Ahora no encuentran la manera de derramar su corazón. Van al psicoanalista, le pagan zorro. El psicoanalista escucha, abren sus corazones. Esto es absolutamente sin sentido. Puedes hacer lo mismo sentado en tu jardín. Y los árboles son mejores psicoanalistas porque escuchan tan atentamente, tan intensamente. Habla con las rocas. Y puedes decir cualquier cosa y no se ofenderán. Puedes derramar tu corazón y tus cargas desaparecerán y tus tensiones desaparecerán. En el pasado, el hombre siempre vivió una vida sin cargas y sin tensión. La única razón era, todo el mundo era capaz de entrar en oración. Era natural, la gente iba y hablaba con las montañas, o con los ríos, o con el sol o la luna. Todos estos son rostros de Dios. Manifestaciones de Él. Vivo, palpitante, palpitante, ahora mismo. Y cuando digo que empiecen a hablar con la naturaleza, les estoy dando la primera lección de oración. Las iglesias son hechas por el hombre. Y cualquier cosa que sea hecha por el hombre, evítala, porque la cosa hecha por el hombre lleva todo tipo de neurosis que el hombre tiene en él. ¿Por qué no ir a algo que es hecho por Dios? Si quieres sentir a Dios, ve a algo que esté hecho por Él, donde puedas encontrar su firma. Las iglesias son hechas por el hombre, también lo son los templos, también lo son los gurudwaras. Allí encontrarás solo al hombre y su política. Allí encontrarás al hombre y todas sus estupideces. Los árboles son menos estúpidos, las estrellas no son estúpidas. Vas a ellos, abres tu corazón, inicias un diálogo con la naturaleza.
Y el milagro sucede un día, cuando de repente ves que el árbol ha respondido, entonces sabrás qué es la oración, entonces comprenderás a Osteruis, quien dice que la oración es un diálogo. Sí, el árbol responde un día, solo tienes que esperar lo suficiente. Solo tienes que convencer al árbol de que realmente le estás hablando a ella, eso es todo. Toma un poco de tiempo. Y el hombre ha sido tan destructivo con los árboles que se han cerrado. Deja que el árbol siente que no eres un loco, que no eres violento, agresivo, que has venido con amor, mucho amor, que quieres sentir a Dios. Y el creador solo se puede sentir en su creación. Ese es el comienzo del viaje. Entonces, la oración primero tiene que ser un diálogo. ¿Diálogo con quién? Digo, un diálogo con la naturaleza. Entonces, incluso un ateo puede entrar en eso. Todavía no introduzco a Dios. Primero pasa al diálogo con la naturaleza. Ese es el EVA de la oración. Y luego, lentamente, comienza a moverte hacia el silencio con la naturaleza. Siéntate al lado de un rosal y sumérgete en un tremendo silencio, sin palabras entre tú y el rosal, solo silencio palpitante. Olas de silencio. A través del diálogo conoceréis a Dios tal como se manifiesta en la naturaleza, y a través del silencio conoceréis a Dios tal como no se manifiesta. A través del diálogo conoceréis a Dios como creación, y a través del silencio conoceréis a Dios como creador. Entonces Buda también tiene razón. Él está hablando de lo último en la oración. Pero lo último es posible solo si haces lo inmediato. Lo último es solo a través de lo inmediato. Los antiguos judíos tenían una palabra. Esa palabra es Maranatha, significa ven, Señor, ven. Esa es la oración. Estoy listo. Mi corazón está abierto para ti. Estoy a la espera. Ven, Señor, ven. Una gran espera, con todas las puertas abiertas y todas las ventanas abiertas, a que su brisa te atraviese. Y su sol para que llegue a tu centro más profundo y te llene de luz. Ven, Señor, ven. Los judíos tenían otra palabra. Eso es Hosanna, eso significa ven y líbranos. Ven y líbranos de nuestra ignorancia. Ven y líbranos de nuestra finitud. Ven y líbranos de nuestras limitaciones, de este encarcelamiento que hemos creado a nuestro alrededor. Ven y danos la libertad. Ven y líbranos, ven y líbranos. Y el nombre de Cristo, Jesús, significa el que libera. El original es Jehoshua o Jesús. Significa el que ha venido a liberar. Hosanna y Jehoshua, dos palabras de la misma raíz hebrea, relacionadas entre sí como pregunta y respuesta, esperanza y cumplimiento, oración y respuesta a la oración. Si realmente entras en una intensa pasión con Dios, se responde. Jesús es una respuesta a las oraciones de muchas personas. Buda es una respuesta a las oraciones de muchas personas, también lo es Mahavir, también lo es Mahoma, también lo es Nanak. Estas son las respuestas. Piensen en ellos como las respuestas a las personas que habían orado. Precisamente el otro día les dije, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro, y no de otra manera. Cuando el discípulo ha preparado realmente su corazón, se ha abierto, es vulnerable, ha dejado caer el brazo, el maestro aparece inmediatamente. El discípulo es la pregunta. El maestro es la respuesta. La oración es el puente entre la pregunta y la respuesta, entre el discípulo y el maestro, entre el buscador y lo buscado, entre lo inmediato y lo último, entre el deseo y la realización. La oración nace de nuestra experiencia de amor, de la forma en que nos dirigimos unos a otros. ¿No has sentido alguna vez la diferencia? Usamos las mismas palabras, pero la calidad cambia. Cuando dices tú a alguien a quien eres indiferente, la palabra es la misma, pero no hay oración en ella. Y cuando dices tú a la mujer que amas o al hombre que amas, la palabra es la misma pero la cualidad es diferente. Cuando dices tú a una mujer que amas, hay oración, hay amor. La palabra está palpitando, viva, fluyendo. Cuando dices tú a alguien en el mercado, la palabra está muerta. La oración ha surgido, poco a poco, de la experiencia del amor. Cuando una persona se enamora de una persona, surge una alegría tan grande que, poco a poco, se hizo evidente para las personas que eran lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente conscientes, que si tanta alegría viene por enamorarse de una persona, ¿cuánta alegría vendrá si me enamoro del todo? El amor abrió el camino a la oración. Las personas se rezan unas a otras cuando están enamoradas. Ver los ojos de los amantes cuando se miran.
Esa mirada es sagrada. Puede ser momentáneo, puede perderse, pero por un momento la llama está ahí, por un momento, el invitado ha llegado del más allá. Las personas se rezan unas a otras cuando están enamoradas. La forma en que un hombre dice tú a otro, con respeto, íntimamente, desesperadamente. La forma en que alguien te dice tú, con esperanza, expectante, intensamente, su voz busca o acaricia. Puede ser que la oración a Dios naciera de esa manera que tienen las personas de hablar entre sí cuando están enamoradas. Sí, así es como poco a poco ha ido apareciendo en la conciencia del hombre, que, si podemos decir tú a la existencia con gran amor, expectantes, desesperados, buscando, implorando, pidiendo, con lágrimas en los ojos, con esperanza, con desamparo. Si podemos decir tú a la existencia, eso es oración, el comienzo de la oración. Llega un punto en el que también desaparecen el yo y el tú. Ese es el final de la oración, el crescendo. En los viejos tiempos, la oración era un hecho tan real que ni en una sola escritura se ha planteado la pregunta, ¿qué es la oración? Los Vedas no hacen la pregunta, ¿qué es la oración? El Corán no hace la pregunta, ¿qué es la oración? La oración se tomaba tanto como un hecho, era tan obvio para la gente. Cuando algo es obvio, nadie hace una pregunta. Ahora la gente pregunta, ¿qué es la oración? ¿Qué es el amor? Estas cosas han desaparecido de la vida, se han convertido en preguntas. Si te remontas a los inicios de la conciencia humana, nadie pregunta, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dios existe o no? Era casi como si Dios estuviera caminando con la gente en la tierra, estaba viviendo con la gente en la tierra. Era tan visible que nadie hizo la pregunta. Solo piense, alguien ha hecho la pregunta, ¿qué es el sol? ¿Qué es la luz? Nadie ha preguntado. Pero si un día de repente toda la humanidad se queda ciega, y de vez en cuando llega un hombre con ojos, entonces la gente le preguntará, ¿qué es el sol? ¿Qué es la luz? La pregunta simplemente muestra a qué empobrecimiento hemos caído. En la Biblia, no hay palabra para oración. Fue una experiencia tan difusa que ni siquiera se necesitó una palabra para describirla, tanto que en el idioma hebreo es difícil traducir la palabra orar, oración. Orar era llamar, regocijarse, reír, llorar, vilipendiar, suplicar, según se sintiera. Pero no había una sola palabra para ello. El hombre ha perdido muchas capacidades, y una de las más importantes ha sido la capacidad de orar, porque solo a través de la oración hacemos un puente entre nuestro pequeño yo y el infinito y el absoluto. Dices, ¿qué es exactamente la oración? No puedo definirlo exactamente, solo puedo indicarlo. Puedo insinuar algunas direcciones que te puedo dar. Tendrás que saberlo por tu propia experiencia. Dicen que el hombre se puede dividir en 3 grupos. Los que hacen que las cosas sucedan, los que ven las cosas que suceden y los que se preguntan qué pasó. Por favor, sea de la primera categoría. Pasa a la oración. Esa es la única forma de saber qué es. Ama si quieres saber qué es el amor. Pruébalo. ¿Cómo explicarle a alguien que nunca ha probado el vino qué es y qué sucede a través de él? Nunca ha estado borracho. No hay manera de explicar. Todo lo que puedes hacer es invitarlo, dejarlo beber. Que se sienta perdido. Que se olvide del mundo. Que desaparezca en el mundo de la embriaguez. Y lo sabrá. Esa es la única manera de saber. La oración es una intoxicación. La oración embriaga a uno con Dios. Pero solo los borrachos lo saben, qué es exactamente. E incluso aquellos que lo saben no pueden expresarlo con palabras. Dejemos que se convierta en una experiencia. No solo discutámoslo, investiguémoslo. Este mismo momento. Si te sientes agradecido, un gran silencio te rodeará, una gran bendición comenzará a rodearte. Este mismo momento. En este momento. Puedes estar agradecido por todo lo que el todo ha hecho por ti. Si eres una persona religiosa, puedes pensar en el todo en términos de Dios. Si no lo eres, no hay necesidad de usar la palabra Dios. Olvídalo todo. Las palabras no importan. Llámalo el todo. Simplemente siente lo que te ha hecho, cuánto te ha dado y cuánto sigue vertiendo en ti. Y nunca lo has agradecido, eres tan desagradecido. Y todavía sigue lloviendo. Su compartir, su dar, es incondicional.
Y en el momento en que surge el agradecimiento en ti, esto puede surgir en este mismo momento, hay oración. Nada se mueve en ti, todo está quieto. Pero de repente uno siente ganas de inclinarse ante alguna fuerza desconocida, ante alguna fuerza misteriosa. Ese inclinarse es oración.